hicimos una revisión de la posición. Eh, Creo que se dio a partir de días antes de la audiencia pública. Recordemos un poco el proceso. El 8 de junio ingresa a través de la Secretaría de Turismo este proyecto de ordenanza para regular, para desalentar de alguna manera el turismo estudiantil en el destino turístico. Eh, el argumento en aquel momento, y pedimos más información y más dato duro para poder evaluarlo, y bueno, no había, no estaba este elemento, tenía que ver con que una pareja o una familia había estado alojada en un hotel y había radicado una denuncia en la Secretaría de Turismo, o al menos una exposición, señalando que en los mismos días que le tocó pernoctar allí había un grupo de estudiantes, ¿no? Entendemos que fue el año pasado eso. Eh, la gente estaba muy disgustada porque había contratado un paquete y se había encontrado con el hotel con otra modalidad de turismo. Eh, Eso es lo que nos dijo Gabriela Cachayú en la sesión de aquella noche. Eh, y tomando como modelo la ordenanza, sí, la ordenanza que está vigente en San Martín de los Andes, que es muy restrictiva, porque tiene como espejo lo que ocurre en Bariloche. Recordamos, si hacemos memoria, en la década del 90, 2000, como cierto desborde en los destinos turísticos de este tipo de turismo. San Martín de los Andes protegió de alguna manera su turismo convencional, tradicional, con una ordenanza regular. Hasta ahí, bueno, nos parecía atendible el tema. No nos gustaba demasiado el argumento, no solo este, porque también se hacía referencia a que habían observado, vimos con preocupación grupos de estudiantes por el centro cantando. Se veía que no compatibilizaba mucho esto con nuestro pueblo, ese bullicio de canciones, con la gente que estaba acostumbrada a la tranquilidad. Allí, bueno, como que teníamos ya alguna mirada diferente, pero decidimos acompañar ese primer proceso que era el trabajo en comisión. Trabajamos en comisión, hicimos algunas consultas, percibíamos ya que había como de la gente que veníamos consultando alguna preocupación por la discriminación hacia un sector, por un lado, del turismo por otro lado, a cómo esto podía afectar a otros comercios que sí le venía bien esta actividad, que estuviera en la villa esta actividad. Bueno, hicimos solo un trabajo en comisión. En ese trabajo en comisión compartimos un poco los puntos de vista y se estableció el articulado que decimos acompañar en primera lectura. De ahí en adelante, como que fuimos poniendo más el ojo, porque justamente estas ordenanzas que tienen doble lectura y audiencia pública permiten ese proceso de consulta mucho más amplio que a nuestro conjunto más cercano de consultas con los que trabajamos habitualmente. Y ahí sí empezamos a observar una posición mucho más resistencia, digamos, a que se regule de la forma que estaba siendo regulada la ordenanza. Así que decidimos revisar esa posición, ampliar el marco de consulta, y paralelamente también fuimos observando la presencia con mensajes en la televisión, en notas periodísticas, en redes, de cierta presión del sector hotelero. Creo que en esto la JAP tuvo una presencia fuerte en el debate o en la elaboración de esa ordenanza. De hecho, estuvieron en una primera reunión donde manifestaron su posición. Recuerdo al presidente diciendo que con esta ordenanza la villa va a hacer marketing. Lo paramos urgentemente porque dijimos no podemos hacer marketing de una restricción a un sector específico, no nos parecía. Se corrigió la palabra en ese momento, pero advertimos ahí cierta presión eh, sectorial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a reunir toda esta información, volvimos a leer la ordenanza, volvimos sobre el texto, problematizamos la situación, pusimos distintos puntos de vista, y bueno, resolvimos no acompañarla finalmente, ¿no? Lamentablemente no pude estar yo en la sesión, pero me reemplazó, y más que bien, Guillermo Friedrich,
participó del proceso de discusión. Y ahí planteamos otra mirada, ¿no? Planteamos esta mirada que tiene que ver con por qué discriminar a un sector y a otros no, jóvenes, incluso con el tema de la fiesta de la cerveza. Y si quizás no era más sencillo reglamentar de alguna manera con una resolución desde la Secretaría de Turismo, abriendo un registro de prestadores de servicios de turismo estudiantil y sí impedir que en el mismo hotel, en el mismo tiempo, haya distintos públicos, ¿no? Eso sí nos parecía que podía ser una medida de regulación. Así que bueno, en función de, diría, dos cosas centrales: una, no discriminar a un sector, y la segunda tenía que ver con no ser presa de la presión de los sectores también, ¿no? Y ahí revisamos mucho a lo largo de nuestro tiempo de gestión, que fue mucho desde la apertura democrática hasta la actualidad, en que siempre hemos reflejado en las ordenanzas, así sean las más restrictivas, siempre el orden general estaba por encima de los intereses sectoriales, ¿no? Que no está mal que estén los intereses sectoriales porque representan la voz de los sectores y esto no hay que tener temor. Uno viene y defiende lo que cree que tiene que defender. Pero nos quedó muy claro que no podíamos dejar a la Unión Cívica Radical de ese lado del pensamiento, ¿no? Así que decidimos votar, no acompañar la sanción de la ordenanza en la segunda lectura. Ese fue el argumento. ¿Habían realizado antes, previo a la primera lectura, algún sondeo? ¿Eso había manifestado en algún momento que había tenido alta adhesión al proyecto? Sí, habíamos. En realidad, el sondeo lo disparamos a una base de datos que en los primeros. En las primeras devoluciones era altísima el regular por el no regular. Y después, pasando los días, fuimos recibiendo nueva información, gente que llenaba esos formularios, que son de Google y que permiten que la gente participe, hasta equiparar, ¿no? Pero más allá de eso, en general, nadie advierte que la villa esté yendo hacia esa modalidad de destino, ¿no? Si bien han surgido los parques temáticos, que no estaban antes y pueden generar hoy algún atractivo, pero son más de visitas, de días, son de visitantes. Eso es algo que cambió. Analizando cuántos hoteles de la villa podrían estar en sintonía con motivar esta modalidad de turismo, encontramos realmente que no hay más de 2 o 3, con también poca cantidad de plazas en juego para esto. Y más si se les restringe solo afectándose el turismo estudiantil, creo que serían mucho menos las alternativas, ¿no? Entonces no vemos que haya como una búsqueda de la hotelería local, del comercio local, a buscar eso, transformarnos como se transforma a lo mejor Carlos Paz o Bariloche. No vimos esa amenaza de tanto temor que se vio desde el oficialismo. Entonces nos parecía que una medida mucho menor, mucho más sencilla, que solo era una resolución que creara el registro y después con el registro creado solo impidiera que distintos públicos convivan en los mismos días, se podía resolver el tema. También escuchamos a otros comerciantes, obviamente, que nos decían que durante distintos momentos en el año los contingentes de jubilados de tercera edad, de niños, que los vemos desde hace ya más de 10 años en el destino, que vienen entre octubre y diciembre de escolares, en grupos de scouts, que uno los ve en algunos momentos del año recorriendo el pueblo. A mí no me molesta para nada que eso ocurra. Ahí siento con la mirada de la Secretaría de Turismo que los chicos cantando en la calle generan una disrupción con quien está tomando un cafecito o un té en alguna de las cafeterías céntricas, ¿no? Nos parece que todo hace al atractivo, y la gente que viene a la villa debe encontrar todo el atractivo, y si en un momento tiene que admitir que hay un grupo de niños o scouts recorriendo la calle del centro, es parte de la oferta turística, no nos preocupa en absoluto. Pero
también escuchamos la palabra de muchos comerciantes. Yo creo que aquí hay una, ¿cómo te diría? Una disparidad en el acceso a la información. Que nosotros vemos a una AFAP trabajando dentro de la ordenanza y vemos a un centro de comercio siendo convocado a una mesa de la ordenanza escrita, lista. Me parece que en un tema de tanto impacto como los grupos de contingentes que llegan a la villa, que recuerden ustedes que durante largos años, yo recuerdo la política del Ciervo Rojo, por ejemplo, que nos dio de comer durante muchas semanas, muchos años, a muchos comercios de Villa General Belgrano, con su playa de estacionamiento allá arriba, con contingentes que venían los días miércoles, que eran 2 o 3 colectivos que tenían su servicio ahí en el Ciervo, pero salían a caminar por todas las veredas del centro y a comprar. Muchos comerciantes nos reflejaron eso también, ¿no? Que en esos momentos del año ese ingreso era importante, era necesario, si se quiere. Hoy quizás el turismo, porque está muy bloqueada la salida al extranjero, se desempeña, se desarrolla en el ámbito del país, ¿no? Pero esto no va a ocurrir siempre, en algún momento va a ocurrir lo que ocurrió simplemente en Argentina, y aparecerá Brasil nuevamente, Uruguay, y habrá que salir a competir y a buscar otros mercados. Entonces nos parecía hasta poco inapropiado en el tiempo, en la perspectiva, bloquear directamente un segmento, ¿no?